Ministerio de las Culturas compartiremos un ciclo de testimonios de vecinas y vecinos de la provincia que donaron libros a la Biblioteca Pública Provincial. Historias, anécdotas, vivencias en sus voces para la memoria colectiva. Voces en la biblioteca. Buenos días, yo soy Ana María Belén, nací en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, y hace 45 años que estoy acá en Neuquén. En cuanto a mi llegada a la provincia, sí, me costó muchísimo, porque yo había estudiado, vivido, tenía mi familia y me costó dejarla horrores. Además, yo cuando vine a vivir a Neuquén, yo no lo conocía, así que la primera vez que vine ya me quedé a vivir. Yo no tenía una referencia de una provincia que estaba en el norte de la Patagonia, todo lo que fuera teórico, pero yo no conocía Neuquén. Tal es así que la primera vez que me tomó un día de viento, yo pensé que alguien me estaba empujando. Me pareció que no podía haber tanto viento, porque donde vivo yo, que era en Avellaneda, en el conurbano, donde estudiaba en Capital, había viento, pero no tenía esa intensidad. Yo sinceramente pensé que alguien estaba de atrás empujándome. Los primeros tiempos fueron duros, fueron así, me marcaron mucho, me costó, pero después digamos, el arraigo vino con el nacimiento de mi primera hija. Mi primera hija es neuquina. Y ahí empezó a tomarle conciencia de esta tierra que me estaba dando la posibilidad de, bueno, yo seguí en la enseñanza siempre, y bueno, y continué enseñando y criando a mi hija. Después vino otra, también neuquina. Nunca corté mis lazos con el lugar donde yo nací. Yo hago frecuentes viajes, y sigo teniendo grupos de amigos, de vecinos, y bueno, y acá fui formando nuevos lazos, pero siempre, no sé si me siento neuquina. Me siento neuquina a través de los frutos, pero mi raíz está en Avellaneda. Avellaneda es mi ciudad cuna y siempre el conurbano bonaerense, digamos el barrio, está presente en mi obra también. El barrio, las historias, está presente en mi escritura. Yo me siento docente, porque docente no es una profesión que uno la empieza y se jubila, no. Uno sigue siendo siempre docente. Son de esas profesiones que llevamos adentro y que, bueno, y vamos desarrollando con los hijos, con los nietos, con quien tenemos a mano. Siempre estamos enseñando algo o aprendiendo, porque el hecho es recíproco, no es un ida y vuelta. Yo no me defino como escritora. Yo escribí siempre. Escribí desde mi adolescencia, que es en la edad en que surgen estas pasiones, digamos, porque no es un hobby, es una pasión. Ahora, ¿por qué digo que no me siento escritora? Porque escritor es o escritora es el que escribe y vive de sus libros o hace una profesión. Yo no, yo he escrito. En los primeros tiempos de esto mandaba mis trabajos a concursos. En los concursos fue buena la vida conmigo. Obtuve varios premios, pero eso me daba a mí, digamos, fortaleza en los ojos del otro. Puedo seguir en este camino. Y después vinieron las antologías, en donde hubo algunas poesías, algunos cuentos, pero siempre existió esa... yo en todo soy muy de estará bien esto, estará perfecto, podré seguirlo
puliendo, perfeccionando, estará a la altura de lo que me propuse, y este sentimiento yo lo traslado a todo y a la escritura. Soy de corregir mucho, de releer, soy la autora y la crítica de mis trabajos. Por eso el encuentro con Irma fue tan trascendental para mí, porque en la Dirección de Cultura, no sé cómo se llamaba en ese momento, si Subsecretaría de Cultura, Hilda López había convocado a un grupo de personas que en su profesión tenían relevancia. Estaba mi marido, estaba Irma Acuña, perdonen si no recuerdo otros nombres, pero sí yo los he conocido y los he tratado. Y Diego me dijo, ¿por qué no le das tus trabajos a Irma, a ver qué es lo que piensa? Y yo pensé que alguien tan ocupado, que tenía tanta fama, tanto renombre, que venía con una trayectoria tan importante, no iba a tener tiempo de ocuparse de alguien que escribía o que trataba de hacer las cosas más o menos bien. Entonces la encontré, como ocurre todo en esta vida, que hay cierto azar que lleva a los acontecimientos. La encontramos en el hall de un cine, ella estaba con la querida Ana Maldonado, y la nombro porque hace poco que nos dejó. Y mi marido le dice, ¿sabe que mi mujer escribe? Y ella le dice, bueno, me mira y me dice, bueno, quiero leer lo que vos escribís. Yo tomé unos cuentos y los metí en un sobre oficio, y cuando iba a la casa, aparte vivía a la vuelta de donde vivíamos nosotros. Eso fue muy importante, el lugar donde ella vivía y donde vivíamos nosotros. Era un lugar muy cercano. Yo dije, ay, ojalá que no esté, ojalá que no tenga que hablar con ella y contarle sobre mi escritura. Y no estaba. Entonces por la ranura de la puerta yo le dejé el sobre. Y me olvidé porque, tantas ocupaciones que debe tener esta señora. Era como un poco difícil que se dedicara a leer lo que yo le había puesto en el sobre. Bueno, a las 48 horas 72, no puedo precisar, ella me llama, en esa época los celulares no estaban en boga, o sea, me llama, yo le había puesto el teléfono, no, le había puesto el teléfono fijo. Ella me llama y me dice que tengo que editarlo. Y yo, uno es muy ignorante en muchas cosas, digo, ¿editarlo? ¿Qué es editar? Dice, no, eso lo tenés que editar. Dice, pero yo no conozco a nadie como para... No, dice, yo te presento a un editor. Y me presentó, vía también virtual, porque él vive en Unquillo, a Gonzalo Bacanarvaja, que él tenía una pequeña editorial ahí en Córdoba. Y bueno, ella me lo corrige, me lo prologa, el primer libro de cuentos al que yo adoro, que es En el viento vive, que son 4 cuentos, que tienen una edición sumamente humilde, muy sencilla, pero bueno, tengo el honor, el privilegio, el milagro de que ella me lo presentara junto con Lili Muñoz, a quien quiero nombrar porque también fue muy importante en mi vida literaria. Son 40 años de compartir todo con Lili, todo, desde las lecturas ajenas de otros escritores hasta las lecturas propias. Me lo presenta Irma junto con Lili, y bueno, y ahí me empecé a animar, empecé a escribir. Yo a esos 4 cuentos después les digo, no, pensé, les debo un formato más lindo, y ahí nacieron con otros trabajos que yo tenía, y algunos de los cuales habían sido premiados en otros concursos. Respecto de eso, antes había un concurso que hacía la Fundación del Banco Provincia. Yo ahí traía jurados importantes, Cristina Piña, Nicolás Bratosevich, Nidia Ferrén de Velasco, sí creo que era Lilia Ferrén de Velasco, eran personajes reconocidos, Mempo Giardinelli. Bueno, yo había tenido premios con 2 de los cuentos, y también los edito en esa edición, que fue El lenguaje de las flores azules, que son solamente
son creo que 17 cuentos. Después, otra persona que fue muy importante en mi vida, muy importante, a la que quiero y forma parte de lo que yo soy, es Alejandro Finzi. En el año 83, cuando vino la democracia con sus nuevos aires, porque nosotros vinimos acá en un momento muy difícil, en el 78 era una época muy difícil. Me hace acordar esa frase de Casablanca: el mundo se derribaba y nosotros nos enamoramos. Nosotros nos casamos en el 77 y nos vinimos acá. Cuando viene la democracia, viene Alejandro Finzi y arma un taller literario en la universidad. Había tanta gente para ese taller el primer día que no había aula que nos contuviera. Entonces a alguien se le ocurre llevarnos al aula magna. Ahí empieza mi trayectoria, es decir, como tallerista, con Alejandro Finzi. Yo seguí 3, 4 años. En el 4.º año éramos Alejandro y yo, que yo escribía y él me iba corrigiendo. Bueno, toda esa gente se había disipado, había ido por distintos caminos, y yo lo seguía a Alejandro, y Alejandro me consentía hablar sobre lo que yo escribía y hablar sobre lo que él hacía. Fue maravilloso encontrarlo, maravilloso. Inclusive tuve el privilegio de conocer su casa natal en un lugar que se llama Querías, que está en Córdoba, conocer a su mamá, que era una mujer deliciosa, que también leyó mis cuentos, una mujer de una cultura exquisita. Participaba en una biblioteca y yo tuve también el honor de leer mis trabajos en esa biblioteca de Valle Hermoso en un verano maravilloso, y ella se sintió tan orgullosa de que alguien de Neuquén hablara de su hijo como su maestro. Esa fue una experiencia preciosa, realmente. Son esos regalos, esos recuerdos que da la vida. Y después, viene mi último libro, por ahí me estoy apurando un poco, que es Mujer Tornasol. Y al hablar de Mujer Tornasol, hablo de esa mujer de los años 20, porque esto del feminismo se fue gestando subterráneamente, se fue gestando así sin tener esa visibilidad que le damos hoy, pero existía. Había mujeres que iban rompiendo los diques, pero estaban en solitario. Sería dificilísimo hacerlo. Entonces yo pensé en esas historias, porque mi madre fue mi maestra, porque ella me hablaba, me contaba de mujeres que eran muy transgresoras en esa época. Y fui juntando como en un rompecabezas todas esas pequeñas aventuras de mujeres que nunca conocí en persona, nunca traté, nunca les vi la cara, pero yo me fui imaginando cómo era una mujer transgresora en esa época, y fui armando a esta mujer tornasol que quiere transgredir todos los umbrales, quiere cruzarlos, quiere ser ella misma en una época en que es muy difícil, ¿no? Sigue siéndolo hoy, si vamos a pensarlos en ciertos aspectos y en ciertas circunstancias. Y nace esta Mujer Tornasol, que técnicamente algunos dicen que es una novela corta. Para mí es un cuento largo, y acompañan a Mujer Tornasol otras mujeres. Una es la empoderada, la que tiene un vínculo con el hombre nocivo, pero es un vínculo al fin fuerte, en Andar por los aires. Después está la que actuó en los movimientos de liberación que vivió nuestro país, y que desgraciadamente la llevan, no sobrevive, en un cuento muy lindo que emociona mucho a la gente cuando lo lee. Después está
la que vive una especie de síndrome de Estocolmo con el secuestrador, que es una relación complejísima, amor-odio, pero potente el amor y el odio, ¿no? En las miradas. Después está la pareja de mujeres que tienen un bebé y bueno, y eso tuvo muy buena crítica, muy buena crítica de gente de Buenos Aires. Eso es un lenguaje muy poético. Yo trato de acercar la poesía a la prosa. Y después está la mujer que sufre la violencia del hombre, pero hace también referencia históricamente a todas las obras, ya sean artísticas, literarias o de ópera, en donde el hombre ejerce una violencia real sobre la mujer, mental y física, ¿no? Y termina con un cuentito muy corto que logró un premio en un concurso que hacen en Ruinas Circulares. Es una asociación en donde yo participo mucho, que habla también sobre el amor, porque de alguna manera y de todas siempre estamos hablando del amor. Bueno, en cuanto a la biblioteca, es casi obvio decir el valor que tiene para una comunidad tener una biblioteca, y sobre todo cuando tenemos este tesoro de los escritores neuquinos, de Alejandro Finzi, de Irma, de Gregorio Álvarez. Es cierto, yo nunca abrí una palabra con Gregorio Álvarez, pero llegamos en una época en que andaba con un autito, lo he visto y sé de su trascendencia para nosotros, para los neuquinos. Así que la biblioteca me parece un lugar, un templo, me parece un lugar sagrado dentro del centro de Neuquén. Me parece indispensable. Son esos lugares que deben existir sí o sí. Cajas de cartón. Hay que deshacerse de los libros. La noticia corrió con la celeridad de los malos anuncios. Estos tienen un especial impulso del que carecen las buenas nuevas. Los libros hablan de nosotros, le había dicho Enrique, con palabras atravesadas por el miedo más genuino que Clara hubiera escuchado en su vida. El miedo, esa flecha gélida que nos recorre las entrañas, el temor convertido en pánico en esa tibia tarde de otoño de 1976. Enrique había conseguido cajas de cartón en diferentes comercios para no llamar la atención. En esas cajas encerrarían los libros y los llevarían al sótano de la tía Ángela. Los tíos tenían una despensa en el barrio y en ese sótano guardaban los alimentos que no requerían refrigeración. Si bien no era el escondite perfecto, no se les ocurría otro. La joven empezó la despedida como un ritual religioso. Tomaba cada libro con un gesto de amoroso contacto. Lo acunaba, tocaba sus hojas y el aroma arisco de la tinta le embriagaba. Algunos, los más amados, los besaba con ese amor sublime que convierte al objeto en algo sacramental. Cuando hubo acomodado los libros en su morada de cartón, unos golpes feroces en la puerta de su casa la sacaron de su ensoñación. Ellos se habían adelantado. Clara abrazó con dulzura las cajas y ya sin miedo los esperó arrodillada. De repente, la calidez de abril le envolvió por completo.